Hace casi un mes, Inocencio Carrión falleció en extrañas circunstancias. Apenas unos días después de que se demuestre su inocencia y ya en las postrimerías de este año, nuevas pistas desvelan el misterio que envolvió la enigmática muerte de este exasesino inolvidable. Independientemente de la voracidad de los principales sospechosos del homicidio y de todos los crímenes que cometieran, hoy es un día para recordar a los que ya no están, para perdonar y ser piadosos, puesto que algunos forman parte ya de nuestras vidas y hasta consiguen sonsacarnos una sonrisa. Esta noche, tal vez por ser la última del año, queremos dedicársela no solo a los que ya no están, sino también a los que todavía luchan por la tolerancia y la comprensión. No debemos olvidar que estos 5 criminales también fueron niños, que estas 5 mentes también soñaron un día, que sus 5 corazoncitos albergaron una vez una pasión. ¿Acaso usted no se equivocó nunca de camino? ¿No es también para ellos una noche para recordar? Muy buenas noches a todos en esta noche tan especial. Están a punto de dar las 12 campanadas, pero antes de que esto ocurra, sepamos qué es lo que pasó exactamente la noche en que murió Inocencio Carrión. Tenemos nuevas pruebas que arden en nuestras manos y que están deseando ser contadas. Primero vamos a conectar con la casa, que como sabéis está muy cerca del plató, y allí nos está esperando Julio de Gregorio. Buenas noches, Paloma. Pues sí, aquí estoy con mis chicos. ¿Cómo les iba a dejar solos en una noche como esta? Hoy es un día para compartir. Además debe ser súper duro estar aquí solo toda la noche vigilando sin que pase nada divertido, ¿verdad? Gracias. Ay, un poquito. Ay, Paloma, qué ganas tengo ya de que suenen esas campanadas. Pero antes, vamos a ver cómo se preparan nuestros criminales asesinos para la inminente llegada del año que viene. Va por ti, Paloma. Chin, chin. A los ojos. Está un poquito más poco. Mi, violines, do, mi, soprano. Apenas quedan unos minutos para el cambio de año y queremos aprovechar para desear a todos nuestros telespectadores un feliz y próspero año nuevo y proponer a todos que por cada campanada dediquemos una uva a las especiales personas que han hecho posible este programa. Una uva deseando que Ludivina se cure en un sanatorio mental y se convierta en una renovada jovencita normal y corriente de su generación. Otra deseándole a Fidelio que al fin termine su ópera, pase a la historia como uno de los mejores compositores de la humanidad y se retire a una isla muy lejos de toda civilización. Que León deje el tabaco, encuentre su media naranja y haya la paz de espíritu abriendo una residencia para veteranos y tullidos de guerra. Que Apetencio descubra las ventajas del veganismo y viva para siempre de las hortalizas de su propio huerto dietético. Una uva porque la muda Bárbara dedique su imaginación a la literatura fantástica, consiguiendo prestigio y fama internacional.
Y otra deseando que al fin Zoltan sea extraditado y acabe congelado en una cárcel de Bielorrusia, y que tras 2500 años se descongele en un planeta Tierra devastado por las guerras nucleares, de manera que no teniendo que matar se vuelva bondadoso. Dediquemos también una uva a los que ya no están, incluyendo al perrito Chikatilo. ¿Se acuerdan? Y cómo no, comamos una uva por el juez Jaime de la Serna y que siga sentenciando a tantos indeseables. Y por Paloma Pescante, por todos los programas de éxito que aún ha de presentar. Asesinos o no, en un día como hoy todos merecen un futuro cargado de felicidad. Hasta este grupo de sociópatas espera impaciente el cambio de año. Para que no se nos quede nada en el tintero, está con nosotros de nuevo la capitana Granados. Buenas noches, Manuela. Buenas noches, Paloma, y feliz año por adelantado. Es muy posible que tengamos ya las causas que llevaron a Inocencio Carrión a dejarnos de esa manera tan repentina. Como recordamos, Inocencio fue condenado por un crimen múltiple que no cometió y que perpetuó realmente el asesino y traficante de drogas Zoltan Morisevich. Este dato aislado no relaciona aparentemente al estudiante de Salamanca con su muerte. Según las huellas digitales, la cruz de San Hernión de Hermenegildo Verdugo fue empuñada por todos los asesinos que convivieron con la víctima en la casa. Hermes pudo hacerlo porque fue el portador del amuleto y, como recordamos, llegó a amenazar al chico. Ludivina fue la que descubrió el cadáver y la primera en tocar el objeto asesino, una vez Inocencio estaba muerto. Además, la forma en que Inocencio fue asesinado se corresponde perfectamente con los ataques convulsos de la esquizofrénica. Apetencio tocó múltiples veces la cruz, pero para serte sincera, Paloma, no creo que él cometiera el crimen, no habiéndose comido ni un pedazo de la víctima, cuando sabemos que es por lo único, por lo que hubiese matado al estudiante. También tenemos las huellas de León Astray, pero debemos recordar que Paloma, este asesino de élite, no iba a poner en peligro su estancia en la casa por matar a un chaval que apenas se interponía en su fin último, demostrar su humanidad y conseguir la libertad. El suicidio fue lo único que descartamos desde el principio, ya que aunque Inocencio amenazó con matarse varias veces, las únicas huellas de las que carecía la cruz eran las suyas. Increíble. Ahora bien, analizando las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad de la casa el día del crimen, pudimos observar que Inocencio no pudo morir antes de las 10:58 de la mañana, ya que hay un momento en que da un sorbo a una taza de té que se prepara exactamente, Paloma, a las 10:47. Lo que hace que Hermes quede descartado como asesino porque en ese momento se estaba duchando. Apetencio, el caníbal, no hacía nada más que dar vueltas en su dormitorio pensando en si comerse a su amigo profeta o no. Solo sale del cuarto para meterse en el baño y zamparse a su presa. Y a Ludivina debemos descartarla por pura lógica. Solo asesina cuando escucha voces que le hablan. Y esto suele ir acompañado pues, de bruscos movimientos animales, gritos y convulsiones. Nada de esto ocurre en el momento del homicidio. Solo queda León Astray. No cuadraba, ya que hablamos de un hombre que solo ha matado por grandísimas sumas de dinero, lo que no se corresponde con los hechos acaecidos. Así que pensamos en otra posibilidad, pero nadie más pudo entrar en la casa, Paloma, en tan corto periodo de tiempo. Ni siquiera los guardias de seguridad lo hicieron. Fue entonces cuando me di cuenta de un detalle que se nos había pasado por alto. León Astray, tras terminar de hacer su gimnasia habitual, decidió ir a poner una lavadora. Pero extrañamente olvidó su camiseta sudada en una de las sillas muy cerca de la víctima. Esto parecería una tontería sin importancia, de no ser porque el terrorista no olvidó, sin embargo, su toalla que colgaba en el cuarto de baño. Y ahí, Paloma, está la clave de todo el caso. En ese momento tiene total acceso al arma homicida, el amuleto en forma de cruz que Hermes había dejado junto a su albornoz mientras se duchaba. Tras esto, mete el objeto asesino entre sus ropas sucias, va hacia la lavadora, hace como que se da cuenta de su olvido, va hacia la camiseta sudada y ahí lo tenemos. Entonces, gracias a un plan maestro digno de un asesino inteligentísimo, acaba con Inocencio en tan solo un instante.
Pero ¿dónde está el sentido de que hiciera algo así? Todo lo que pueda decir sobre eso, Paloma, es pura especulación. Pero puestos a entrar en el nuevo año con buen pie, me aventuraría a decir que una clara cuestión de dinero, no hay otra explicación. ¿Pero Inocencio Carrión lo valía? Lo dudo, pero hay un criminal en la casa que sí. Por la cabeza de Zoltán Morisevich, traficantes, grupos terroristas e incluso gobiernos ofrecen miles de euros. Pero eso no tiene mucho sentido porque cuando Inocencio Carrión murió, Zoltán no estaba en la casa. Exacto, Paloma, estaba fuera. Pero por eso necesitaba León Astray que entrara en ella. Y la única forma que tenía de hacerlo era matando a otro de los concursantes. En este caso, el más odiado por todos los inquilinos, lo cual facilitaba las cosas. León sabía que había una lista de futuros homicidas concursantes y que Zoltán iba a ser el siguiente asesino de reemplazo. Gracias, Manuela. Es Malena. Un caso apasionante, como sin duda lo es esta investigación. Pero veamos qué es lo que opina nuestro querido juez. Buenas noches en este ultimísimo día de fin de año. Antes de contactar nuevamente con nuestros asesinos psicópatas, me gustaría decir algo. No encuentro lógica alguna en las conclusiones de la capitana Granados. ¿Qué sentido tiene tener al asesino de Bielorrusia tan cerca si no es para matarle? Y más hoy, que hubiera sido un día perfecto porque todos los medios están volcados en el cambio del fin de año. Bueno, sea lo que sea que sucediere, brindemos por esos psicópatas. No es de Robio. ¿Dónde están los otros dos? Ella se está reduchando por estar guapa. Y él decía que tenía que terminar no sé qué cosita de música antes de comerse las malditas uvas. Lento. Mi. Fa de nuevo. El finale. ¿Tú qué hora tienes? Otra vez. 6 minutos, faltan 6 minutos. Supongo que 3 minutos son suficientes. No sé qué dices ahora. Mi obra maestra. Al fin la acabé. Bueno, parece que alguien ha cometido una matanza. Bárbara La Palma en la ducha, Fidelio componiendo y Zoltán por comerse las uvas antes de tiempo. León alcanza el 100% de inhumanidad y salvajismo y queda inmediatamente eliminado del programa. El 0% de la criminalidad se lo lleva por narices la asesina loca, ganando en teoría el concurso. Si no descuelgas, te mato, bastardo. España, confieso que he matado. El homicidio es una profesión muy mal vista, pero muy bien pagada. Así que vaya preparándose, su señoría, porque han puesto precio a su cabeza.
Se me olvidaba. El regalito de Navidad que vosotros no me disteis. Lleva más de un mes conmigo. Feliz año. Parece que... Julio de Gregorio, ¿qué sucede? ¡Ay, Paloma! ¡Ay, Paloma! Que hay por aquí unos tipos encapuchados que están pegando disparos a todas partes. Asesinos concursantes, la dirección no tiene claro si estáis muertos o os estáis haciendo los muertos. Por favor, contestad. Un momento, no está permitido entrar a la casa a menos que seáis asesinos concursantes. Repito, no... ¡León! ¿Qué pasa? Suelta el arma, no se permite tener armas en la casa. Como hemos dicho 1000 veces, no se permite la violencia. León, estás eliminado. Me informan de que estás eliminado. ¡Suelta el arma! ¡No! ¡León, León! ¡Baja el arma! La conexión nos ha fallado. ¿Su señoría? Bueno, no pasa nada, son las cosas del directo. Nos vamos a quedar sin tomar las uvas, ¿verdad? La casa ha estallado. Está aquí. ¿Coño? Perdonen, me acaban de informar de que parece ser que la casa ha estallado, que todos los guardas de seguridad han fallecido en un tiroteo, excepto uno que ha sido el que nos ha traído la noticia de que tenemos ganador. Coge las uvas, Manuela. Luz Divina dos Santos, sin duda una de las grandes esperanzas de nuestro programa. Luz Divina, cariño, por aquí, ponte aquí. Gracias, José. José Juan. Vamos a hacer entrega del premio que simboliza su puesta en libertad más absoluta. Luz Divina, ven aquí. Ahí. Toma tu premio. Vamos a hacer la entrega también de las uvas para que podamos celebrar todos juntos la entrada del nuevo año nuevo. Las uvas, por favor, Manuela. Gracias. En unos instantes van a empezar a dar las campanadas. Tenemos ya ahí el reloj de la Puerta del Sol. Escuchamos las campanadas. Sí, no son los cuartos, ¿no? Entonces vamos por la cuarta campanada. 5. ¡Ah! ¡Hija de puta! Os ha dicho la gente del programa
que está solucionado todo. Que feliz año y que como os gustan los vídeos de sangre y de carne, que os dejamos con un vídeo. Lizzie Borden gets the race. Todos ellos deberían haber probado esta silla. Puedes verlo en directo. Ejecutamos algo con soltura, con talante. Las freímos al instante. Sí que hemos tenido algunos problemas de índole técnica, pero ¿quién no los tiene? Este reality show ha batido todos los récords de audiencia, lo que demuestra que en todo momento el espectador medio o usted ha disfrutado con nosotros. Le propongo un voto de confianza, ya que tengo miles de ideas buenísimas. Podríamos soltar a un grupo de psicópatas en una isla con una pistola y 3 balas, a ver qué pasa. O grabar las sesiones de psicoanálisis de un pervertido sexual en directo. Hasta se puede hacer un reality show de jueces. Tengo miles de ideas. Hacer un programa de cocina...